estamos de vuelta. Estamos conversando con Rosana Mosquera, ella es subcomisario de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones. Y estábamos hablando respecto de algunas conductas que pudiésemos de repente detectar en algún adulto como para pensar si es que a lo mejor pudiese ser un riesgo que se acerque a los niños. ¿Existen realmente esos patrones de conducta que uno pudiese detectar? Patrones de conducta sí pueden existir, pero no existe un perfil definido de un agresor sexual. ¿Ya? Como se dice, caras vemos, corazones no sabemos. Aplicando ese refrán, hoy y la teoría, ¿cierto?, no nos da, si bien es cierto, nos habla de rasgos, de cierto comportamiento, pero no nos dice un perfil específico, porque el agresor sexual puede estar en la propia casa. El agresor sexual es una persona, con los niños sobre todo, una persona carismática. Se da mucho que esta persona, que es un abusador, tiene toda la confianza de los padres. ¿Ya? Es una persona que, pero no, yo nunca pensé que podía ser él, era una persona tan buena, tan buen padre, tan buen abuelo, un buen vecino. Entonces, a veces el agresor sexual no tiene la cara de malo, no tiene la cara de que las personas le da susto, no, es una persona común y corriente, pero con instintos perversos. Claro, pero por ejemplo, en los casos emblemáticos que existen en nuestro país, no te quiero complicar con las preguntas, pero por ejemplo tenemos el caso de Martín Pradenas o de varios más, que han salido, ¿cierto?, han publicado en sus redes sociales videos donde ellos hablan de que ellos son inocentes, ¿cierto?, salen dando todas sus explicaciones. Y quienes lo ven también comentan de esto que a lo mejor pudiesen ser como patrones comunes, que hablan de que las personas abusadoras tienen de repente conductas narcisistas. Ah, por supuesto, sí. Que uno también pudiese detectarlas en el diario, digamos. Claro, o sea, desde el plano psicológico convengamos que la mayor parte de las personas tenemos rasgos, ¿ya? Rasgos obsesivos, rasgos narcisos, pero mientras sean rasgos y no sean trastornos, está todo bien. Todos tenemos rasgos. ¿Cómo hacemos esa diferenciación? Claro, porque todo es extremo, ¿ya? Un trastorno narcisista es una persona que solamente le interesa su bienestar, son personas altamente manipuladoras, ¿ya? Lo que sin embargo puede estar asociado, sin duda alguna, a un agresor sexual, dependiendo, ¿cierto?, de dónde lo situemos. Son personas manipuladoras, son personas que también son encantadoras, son sociópatas, algunos, ¿ya? Son personas que tienen alto carisma y que tienen el don de la palabra, dependiendo del estrato social, por supuesto. Bueno, ¿ya? en algunos casos incluso se ve que cuando ocurren este tipo de delitos, el círculo también protege al victimario. Por eso mismo, dicen, uy, pues si esta persona es un hombre súper bueno o una mujer muy buena, sería incapaz de hacer esto, y es porque ellos también trabajan el entorno, como dices tú, son personas encantadoras que en realidad no dan a pensar ninguna posibilidad de que fueran capaces de cometer este tipo de delitos. Claro, o sea, una persona que tiene ese tipo de trastorno, ya es una persona que, no toma conciencia de sus actos y todo lo que ellos pueden llegar a hacer, bueno, esto ya es un tema más psicológico, está bien, ya, y son personas altamente manipuladoras. En ese contexto, también con las personas que se rodean, son personas que a lo mejor no comparten los mismos patrones conductuales, pero sin embargo les son útiles. ¿Ya? Yo necesito de ti para poder llegar a tal persona, no sé si me explico. Yo necesito tener amistad contigo, siendo yo una persona narcisa, un sociópata, un manipulador. Me sirve que tú seas amiga mía porque yo quiero a través tuyo llegar a esa persona. No sé si me explico. Sí. En todo orden de cosas funcionan así. Y si lo llevamos específicamente al abusador sexual, claro, si a la base existe alguna patología mental, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero igual socialmente es súper complicado
A ver, porque existen personas que a lo mejor pueden tener este tipo de conductas, pero nunca han cometido un delito. Pero que en el fondo tú sabes que es una persona de alto riesgo y que pudiese hacerlo. Entonces, lo que yo voy es cómo poder de repente dejar en evidencia que una persona así es un potencial riesgo. Claro, ahí ya para poder detectar lícitamente hay que hacer un informe, ¿cierto? Psiquiátrico, ya psicológico, y para poder pronunciarse, como no sé, lo que está en boga hoy por hoy, los perfiles de estas personas que son psicópatas, que son violadores, sus actos dejan evidencia, ¿ya? Sus actos dejan una estructura. Todo el accionar de estas personas, de estos violadores, de estos psicópatas, que son ya televisados, ¿cierto? Que son ya de connotación pública, los delitos que han cometido, tienen un patrón de conducta y eso lo dejan entrever en sus actos, y así uno puede armar, ¿cierto?, la personalidad de esta persona. Pero si no se tiene eso, la única manera es a través de sesiones, a través de informes psiquiátricos o psicológicos para poder determinar con exactitud si esta persona tiene o no alguna patología mental. ¿El acoso por redes sociales también es susceptible de denuncia? ¿Qué tipo de acoso? Por ejemplo, si a un hombre o a una mujer, a alguien desconocido, le envía fotografías, por ejemplo, de sus genitales, o le envía frases con una connotación sexual. Claro, si ya está en adultos no es un delito, ya, porque aquí convengamos que la ley protege la indemnidad sexual en el caso de que sea un niño menor de edad, niño, niña, adolescente menores de edad, y que una persona desconocida o quizás una persona conocida a través de sus redes sociales le envíe fotos de sus partes íntimas, o también le exija a esta persona, a la víctima, le exija fotos, viceversa. Eso es un delito y eso hay que denunciarlo. Ya, sí, porque eso igual se da muchísimo hoy día. Sobre todo con los adolescentes y los niños también, las niñas. Yo recuerdo haber conocido un caso de una niña, porque era muy niñita, que estaba en un hogar de menores y en uno de sus juegos a la tía del hogar le sube el vestido y le sube la leche y sale corriendo, riéndose. Y yo le pregunto a la tía que esa niñita por qué estaba. Dice que ella había sido víctima de abuso y que ese juego era parte del juego que tenía su abusador con ella. Y esta niñita estaba en un hogar. En el caso de que un niño sea víctima de este delito, ¿existe en algún caso una posibilidad de que a este niño lo pudiese ser derivado a algún hogar, que pudiese salir de su núcleo familiar, digamos? Bueno, ahí hay que ser súper específicos. Ya en el caso, en este tipo de delitos todos estamos propensos a que le pueda suceder a alguno de nuestros hijos, primos, hermanos, etcétera, ¿ya? Aquí, si la familia no tiene las redes de apoyo suficientes para el menor, ya el menor está inmerso en una dinámica disfuncional donde no hay apego, donde existe una extrema vulnerabilidad, efectivamente el tribunal de familia se tiene que hacer presente, ¿ya? Y tiene que intervenir esa dinámica familiar, a ese núcleo familiar, en beneficio del menor. Y cuando esto sucede, están las residencias, están los hogares. ¿Pero eso es temporal o siempre se privilegia, por ejemplo, que, no sé, ubicar a algún tío? O... Por supuesto, claro. Ya estoy hablando en un caso extremo donde ya la dinámica familiar es totalmente disfuncional. El niño está en un estado de vulnerabilidad complejo, ¿cierto? Y no hay ningún otro integrante de la familia que se pueda hacer cargo del menor. En este caso se activan las otras redes, ¿ya? Estas otras instituciones que pueden, de cierta manera, temporalmente acoger a este menor, ¿ya? Siempre y cuando no exista algún adulto responsable, ¿cierto? Y que sea no autorizado, sino que visado por el Tribunal de Familia y que tenga las competencias y capacidades para hacerse cargo de este menor.
Si esta persona no existe, es derivado a una residencia o a un hogar. Rosana, nosotros siempre generalmente cuando hablamos de delitos sexuales nos referimos a los niños y en el caso, digamos, de distintos géneros y en el caso de los adultos a las mujeres, usualmente. ¿Cuál es la realidad de los hombres en temas de delitos sexuales? ¿También tenemos víctimas hombres? Sí, pero en menor porcentaje. ¿Pero es menor porque no se da o es menor porque no se denuncia? Podríamos tener en consideración ambas, ya es porque no se da mucho y porque, como lo dije antes, por un tema quizás de vergüenza. Lo mismo sucede si lo llevamos un poco, obviamente no tienen comparación los delitos, pero en el caso de violencia intrafamiliar hay hombres que son agredidos por mujeres, ¿ya? Por sus parejas, etcétera, y no denuncian por vergüenza, al que dirán, porque es una sociedad donde se está trabajando, ya se están trabajando los constructos para dejar de lado eso de que, no, tú eres hombre, o sea, es ridículo que denuncies que una mujer te golpeó, pero sí hay víctimas, ya, son las menos, pero hay. Y en cuanto a los delitos sexuales, claro, en hombres adultos, existe también en estos contextos que yo te mencioné anteriormente, de fiestas donde están vulnerados por algún tipo de alguna droga, por el exceso de alcohol, donde se consumen o se toman algunos depresivos del sistema nervioso. Todo eso influye para que sí, efectivamente también sean víctimas de algún ultraje sexual. Pero las denuncias son menos. Ya, ¿cómo, digamos tú como detective, como psicóloga, cómo te ha potenciado como persona, digamos, el llevar ya tantos años trabajando en esta área de delitos sexuales? Principalmente, ¿por qué te lo pregunto? Porque tú también eres mamá. Me imagino que también verás muchos casos de niños que son víctimas de este delito. Que de repente es como casi imposible no pensar, como decías tú, eso está en todos los escenarios, no pensar que a lo mejor ni Dios lo quiera, a tu hijo le puede pasar, a ti o a cualquier integrante de tu familia. ¿Cómo lo llevas tú al plano personal, el trabajo que has hecho en la Brigada de Delitos Sexuales? Bueno, siempre mirándolo desde una perspectiva profesional, pero no olvidarnos que somos personas. ¿Ya? Que somos personas antes de cualquier rótulo, cualquier título. Uno ante todo es persona, ¿ya? Y como persona uno tiene sentimientos y se conecta con el dolor. Como yo me conecto con la alegría, me conecto con el dolor también de las personas. Y es ahí donde nosotros como profesionales, como investigadores, ¿cierto? En el área y en cualquier otro tipo de delito, tenemos que hacer lo más profesionales posible, ¿ya? El dar el sentido de justicia a estas víctimas, el saber que estamos trabajando para esclarecer los hechos, el darles la confianza, el decirles, ¿sabe qué? Lo que ha hecho usted, independiente del proceso en sí, que puede ser un poco agotador, puede ser un poco traumático para muchas personas, con el solo hecho de usted estar aquí denunciando, usted ya está haciendo justicia. Y eso es muy potente, es muy potente para las víctimas y para nosotros también. Yo sé que a lo mejor escapa un poco de tu competencia porque también ustedes trabajan, ¿cierto?, con el Ministerio Público, que es el que tiene que hacer todo un proceso mucho más amplio, digamos. Pero ¿qué pasa con la detención de estos abusadores pensando que hay... yo te había preguntado por este ciclo de la denuncia, ¿cierto?, todo el proceso que se sigue, porque hay algunos que dicen, chuta, pero esta persona denunció y lleva un montón de tiempo su causa y resulta que la persona anda dando vuelta por otro lado, puede ser, no sé, cometer otro delito o acercarse a la misma víctima. ¿Cómo se trabaja ese tema? Bueno, en el momento cuando se cursan las denuncias, se consideran todos esos aspectos. Por ejemplo, si la víctima corre un alto riesgo, corre peligro, que esta persona, que el agresor pueda acercarse o lisa y llanamente la víctima no está tranquila y está con un miedo permanente,
existen las medidas de protección, ¿ya? Que eso que implica que en este caso el agresor o el imputado no se puede acercar a la víctima ni a su domicilio, ni al lugar de trabajo, en el caso que sea una persona mayor de edad, o al establecimiento educacional. ¿Ya? Eso es lo primero con lo cual se parte como medida de protección. Igual es súper necesario mencionar que en este tipo de delitos, por la complejidad que tienen, por lo delicado que son, no son delitos muy fáciles de investigar, entonces se requiere de tiempo, ¿ya? Y tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones tienen muchas causas de delitos sexuales, ¿ya? Y todas tienen sus protocolos y tratamientos específicos, que no se puede dejar nada al azar, como en un proceso investigativo. Yo tengo que entrevistar, recopilar evidencia, nutrir lo que más se pueda la carpeta investigativa, ya para poder esclarecer los hechos y llegar a un buen puerto. Sí, en eso de esclarecer los hechos es interesante porque hay algunos que dicen, ¿cómo compruebo yo una situación de abuso? Por ejemplo, yo, que ya soy más, para no decir que estoy más viejita, sino que ya soy más adulta, y que yo me veo envuelta en una situación de este tipo. Como víctima. Como víctima. ¿Ya? Que uno siempre dice, chuta, pero ¿por qué voy a tener que yo preocuparme de tener como las pruebas o yo tener que decir, chuta, comprobar que la otra persona realmente es un abusador? Porque aquí no tenemos violación. Claro. En el abuso, como tú decías, hay tocaciones, otro tipo de cosas. Cuando la otra persona dice, no, pues si yo no no te he deja hecho huellas. nada, no deja huellas. Me dice, entonces, solamente las huellas claro, psicológicas. Exacto, entonces el victimario en este caso dice, pues si yo no hice nada, ¿cómo compruebo yo que eso efectivamente me pasó? ¿Se hace algún análisis psicológico? ¿Cómo se lleva ese caso? Bueno, particularmente con la pregunta que me acabas de hacer, la víctima no tiene que comprobar absolutamente nada. Ya partamos de esa base. La víctima, en este caso, si psicológicamente no se siente en capacidad para poder realizar la denuncia, la puede hacer algún familiar o alguna otra persona, ¿ya? Y en el caso que la denuncia la pueda realizar la víctima, solamente basta con eso, porque nosotros también tenemos que saber qué es lo que se va a investigar, qué fue lo que sucedió en el fondo. Y la víctima solamente llega hasta ahí. ¿Ya? La víctima no tiene que recopilar pruebas, no tiene que recopilar antecedentes, nada. Todo eso se encarga el proceso investigativo, los oficiales de caso. Es la labor de la Policía de Investigaciones y específicamente de la Brigada de Delitos Sexuales, investigar. Perfecto. En el caso que, ojalá que no exista nadie, pero que tuviésemos a alguien que hoy nos estuviera viendo y que esté en una situación de este tipo, ¿cómo lo tiene que hacer para acercarse a ustedes o para poder denunciar? Bueno, eso es súper importante y excelente pregunta, porque siempre hay que recordarles a las personas, a los televidentes. Hoy estamos en una situación que es compleja, ¿cierto? Estamos en una crisis sanitaria, donde lo que menos tenemos que hacer es exponernos ya para evitar los contagios y que esto pueda tener desenlaces fatales, cuidar nuestra salud. En este contexto existen plataformas virtuales, ya tanto de Carabineros de Chile como el Ministerio Público, donde se pueden generar las denuncias, ¿ya? Y tiene exactamente el mismo tratamiento. ¿Qué significa esto? Que la persona, ya sea un denunciante, sea una víctima, quiere colocar en antecedente un hecho que reviste caracteres de delito, lo puede hacer a través de la plataforma, ¿ya? Lo mismo que si lo hiciera personalmente. ¿Ya? Eso es para evitar, ¿cierto?, algún tipo de contacto o contagio trasladándose a algún tipo de cuartel. En el caso que la persona no tenga acceso, ¿cierto?, a internet o a este tipo de plataforma, lo puede hacer presencialmente, ya sea en la Policía de Investigaciones, lo puede hacer en Carabineros de Chile o en el Ministerio Público. ¿A través de alguna vía telefónica también? También están todos los teléfonos, ¿cierto?, en el sistema de internet o en los números de emergencia, que están ya configurados los teléfonos móviles. Para aquellos que, no solamente para la víctima, sino que para el círculo, ¿existe alguna especie de denuncia anónima también que se pudiese hacer? Claro, ahí hay que ver el caso a caso. Ya depende mucho de los antecedentes que quieran denunciar
y del por qué quieren mantener el anonimato. Eso se tiene que evaluar, pero sí, efectivamente también se pueden proporcionar información y antecedentes y pero verlo eso, de otra manera para ya, que no tenga tanta exposición el denunciante. Pero en ese caso, cuando me dices que el por qué una persona quiere mantener el anonimato, igual preguntan los datos de la persona que está llamando, porque a lo mejor puede que sea, no sé, un amigo o el hijo, o no sé, tener algún vínculo muy cercano que pudiese sentir que va a tener represalias si es que se sabe que fue Claro. esa persona quien denunció. Eso tiene que manifestarlo también previo a decir quién es, digamos, quién está haciendo la denuncia. Que las dinámicas ahí son distintas. Ya, por ejemplo, hay muchos casos y en una oportunidad sucedió algo así, pero claro, yo como hija, como tía quizás o alguien muy importante en la familia, no quiero verme involucrada, pero sí yo lo puedo dar a conocer a otra persona que es una persona neutral y esa persona puede hacer la denuncia también. Ya, entonces ya saben todas las redes de apoyo para realizar esta denuncia. Entonces tenemos todos los cuarteles de la Policía de Investigaciones, las unidades policiales de Carabineros de Chile, los números de teléfono y también la página web del Ministerio Público y también de la Policía de Investigaciones. Rosana, ¿cómo están trabajando ustedes ahora en tiempos de pandemia? Me imagino que igual ha sido súper complicado. Nosotros, sobre todo, que venimos ya el tema del agua, estallido social, ahora la pandemia. Claro. ¿Cómo se ha desarrollado todo este trabajo hasta ahora? Bueno, como funcionarios públicos y miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, oficiales, policiales, bueno, nosotros estamos desde el día 1 trabajando, día 1 de la pandemia, trabajando por el bien social, por la paz social, por mantener los controles y todo lo que está establecido a nivel de gobierno, ¿ya? Estamos muy comprometidos con eso y efectivamente estamos trabajando presencial y en distintos ciertos turnos, patrullajes y todas las necesidades, ¿cierto?, que requiera la región y la provincia. ¿Cuántos, o sea, ustedes están ubicados específicamente aquí en la ciudad de Osorno, pero existen funcionarios en alguna otra comuna a los que alguien pudiese acercarse o solamente están en Osorno? No, solamente la Policía de Investigaciones en la ciudad de Osorno se encuentra en Osorno, en calle Conrado Antauer 1301. Y ahora que están construyendo un edificio maravilloso ahí Claro. para todos los nuevos que también puedan llegar. Exacto, y va a haber más dotación y obviamente mejores dependencias para poder atender a los usuarios, a las personas, ¿cierto?, a las víctimas, denunciantes, testigos, cualquier persona que quiera acercarse y plantear sus dudas. Súper. Rosana, se nos va acabando el tiempo. Te quiero dejar los últimos minutitos para que te pudieses despedir y también quizás entregar algún mensaje a todos quienes hoy día han tenido la posibilidad de escucharte. Te dejo tu Gracias. Muchas gracias. Bueno, encantada de estar acá y sobre todo si alguno de ustedes, ¿cierto?, tiene la necesidad o tiene alguna duda o presenta alguna inquietud, no pierda cuidado, por favor, de hacernos saber a través de las distintas plataformas, telefónicamente, y ya en el caso que inexorable que no pueda obtener o realizar las denuncias a través de esos medios, hacerlo personalmente. Nosotros estamos 24/7, como se dice, para poder solucionar y ayudarlos en cualquier situación que revista caracteres de delitos, por supuesto, y ayudar, para eso estamos, así que eso sería. Muchísimas gracias, Rosana, y esperamos obviamente tenerte en un próximo Muchas gracias programa. por la invitación. Bueno, y usted en su casa también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les reiteramos todas estas medidas de autocuidado. Nosotros estamos en una situación bien crítica respecto de los contagios. Cuídese, use su mascarilla, mantenga la distancia social. Cuidémonos para que podamos salir pronto de esta situación sanitaria tan compleja que nos ha afectado ya durante tantos meses. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Nos. Nos vemos.